filósofo latino Séneca dijo: a vivir se aprende toda la vida, y toda la vida se ha de aprender a morir. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pero qué mala reputación tiene la muerte. Es horrible. Nos metemos la vida entera pensando que no nos queremos morir. Y a mí me parece que es lo único seguro que tenemos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hay que respetar los deseos de cada persona. Si él se quiere morir, que se mate. Yo le voy a ayudar a morir dignamente. El que no quiera estar aquí, que se vaya. A esa mujer lo único que le hace falta es que le preste una escopeta y le meta un tiro en la cabeza. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Gracias. Milena, usted es la demandante de este caso. Sí, doctor. Explíqueme, por favor, quién es Guillermo, por qué usted lo demanda y qué pide para resolver este caso. Bueno, doctora, él es Guillermo. Él es el socio de la compañía de mi esposo y mía. Y en estos momentos yo quiero que usted me ayude. Vengo a demandarlo por la suma de $50.000 para que yo pueda ayudar a matar a mi esposo dignamente. Si él no quiere darme la plata, entonces que venda la compañía. ¿Pero qué tú le estás pidiendo? ¿Un préstamo? No, doctora, no, yo tengo el 50% de la compañía. O sea, tú eres dueña del 50%. O sea, que la sociedad aquí eres tú. Sí, doctora. Ok. Entonces, ¿tú lo que quieres es que él te haga un adelanto o ese es el valor de las acciones? Sí, doctora, ese es el valor de las acciones. Vale. Hace 3 meses nosotros venimos con este problema. Él me había dicho que iba a vender la compañía o que me iba a dar la parte de la compañía y no ha cumplido con eso. Y yo necesito el dinero para ayudar a mi esposo. Bueno, ahora explícame lo de tu esposo. Sí, doctora. Yo le voy a contar qué es lo que está pasando porque yo sé que suena muy loco. Doctora, yo conocí a mi esposo y a Guillermo hace ya 2 años cuando empecé a trabajar en la compañía. Yo tenía una compañía de ropa, como de ropa deportiva, muy exitosa, ha ido creciendo. Empecé como secretaria, todo iba muy bien. Mi esposo, una persona de un corazón enorme, adorado, un hombre muy feliz, con una familia muy bonita, una esposa muy bonita. O sea, que hijo. cuando tú lo conoces, él estaba casado. Estaba casado, con una familia hermosa, con un hijo, con su nietecita, que le decía abuelito, de todo, la veía correteando por toda la empresa. Y bueno, me parecía una familia muy simpática y él de un corazón enorme, doctora. Yo siempre estuve pendiente de ellos. Lastimosamente, hace ya 1 año y medio, Francisco sufrió un accidente bastante grave, donde perdió a su esposa, a su hijo y a su nieta. Doctora, para mí ha sido un problema muy grande porque él cambió totalmente como persona. Él se cerró, ya no comía, ya no hablaba. Desde el primer momento en el entierro yo estuve pendiente de él, estuve apoyándolo como amiga, porque he sido muy cercana a esa familia y lo respeto muchísimo, no como este señor dice que interesada ni nada. Siempre he estado al lado de él, he tratado de apoyarlo. Yo era la que lo llevaba a los controles médicos, era la que lo llevaba de un lado para otro, la que le daba la cosita y empecé a vivir con él. ¿Él también sufrió daños físicos? Él tuvo muchos daños físicos, no daños psicológicos, él está totalmente de acuerdo. Pero sí tiene muchos impedimentos, doctora. Yo me hice totalmente cargo de él. Prácticamente yo lo llevaba a todo lado, empecé a manejar el carro, empecé a hacerme cargo 24 horas al día. Totalmente. Y así se enamoraron. Exacto. Y así poco a poco, usted sabe, nos fuimos enamorando, todo se fue dando. Yo sé que es muy difícil de creer, doctora, pero en verdad, cuando tú pasas tanto tiempo con una persona, se empieza a dar ese vínculo. Pues nos empezamos a enamorar, lo apoyé demasiado y... bueno, inclusive íntimamente para mí ha sido un problema porque no me sirve, doctora. Es muy frustrante como mujer y yo pues considero... ¿tiene problemas de impotencia? Sí, doctora. Y no tanto de impotencia, yo no creo que sea impotencia, es más porque él no deja de pensar en su esposa y a veces estando yo ahí con él, desnuda, lista, y empieza a llorar pensando en su esposa. Yo como mujer me siento bastante frustrada, lo entiendo, pero bueno, yo también necesito un hombre a mi lado. ¿Qué edad tiene tu marido? Bueno, él tiene 61 años. Es un hombre joven. Es un hombre joven, exacto. ¿Y por qué tú dices que se quiere morir? ¿Y dónde se va a querer morir este hombre? Porque, o sea, eso sería suicidio, que es ilegal. El suicidio asistido es ilegal en cierto estado, pero en cierto estado tiene que tener una enfermedad.
No, doctora, yo le cuento. Bueno, él la enfermedad como tal no tiene, porque lo estuve llevando a clínicas por depresión, por de todo. No hicieron sino dármele estas pastillas que me lo ponían como un bobo todo el día, babeando, no comía, no hacía nada. Me lo puso peor, doctora. A veces se reía, otras veces triste, me lo puso peor. Dejé de dar la medicina, otras instituciones donde lo llevé, incluso me lo dejaron una vez 3 días recluido, porque cuando él dijo que se quería matar, dijeron que estaba loco. Simplemente, doctora, yo pienso que nadie lo entiende más que yo. Incluso una vez él me dijo que se quería, una persona que le diga a uno 20 veces al día que se quiere morir no es normal. No, pero claro él no es normal. Él me dijo, yo me quiero morir, me quiero morir. Me tenía tan cansada que yo me metí a internet, busqué un venenito, porque él me lo dijo, doctora. Busqué un cianuro, lo encontré por internet, me lo trajeron desde otro lugar. Él me dijo, dámelo sin que yo me dé cuenta. Se lo preparé en un té. Doctora, cuando yo ya estaba lista para dárselo una noche que él estaba llorando mucho, yo empecé a subir las escalas y de repente me puse a pensar, Dios mío, yo no puedo hacer esto, yo no soy una asesina. Bueno, entonces no se lo diste. No. Claro que sí, es una asesina. Ahora, entonces, ¿cómo propone él morirse? Encontramos también, vía internet, una institución en Holanda, donde se es permitido practicar la eutanasia a una persona inclusive si no está enferma, pero es tu decisión, o sea, es decisión propia y es una muerte digna, es para todo este caso tipos de personas que no quieren vivir más o que están solos o que han perdido sus familias. Cansancio vital. Exacto. Se cansaron de vivir. Se cansaron de vivir. Hasta aquí llegué. Él no es feliz, doctora, usted lo ve. No hay nada que lo haga feliz. No, nada. Yo trato de hacer lo posible por él, doctora. Él no le gusta salir, no come, no ve televisión, llora todo el día. Ahora Ya me dime está algo. enloqueciendo. Tú, como su esposa, como su compañera, ¿quieres que él muera? Doctora, pues es su decisión. Yo no es que yo quiera, pero lo quiero apoyar porque es mi esposo. O sea, es lo que yo tengo que hacer es apoyarlo. Ok, ¿cómo te hiciste dueña tú de la compañía? Porque Bueno, me doctora, cuando decidimos lo de hacerlo de Holanda, dejamos todo listo y él me dijo, te voy a dejar a cargo primero el carro, pusimos, bueno, los 2 carros los pusimos a mi nombre, pusimos la compañía, el 50% y la casa. Bueno, la casa fue antes y luego la compañía. Después es cuando han venido los problemas con este señor, porque queremos que nos entregue los 50,000 pesos, los $50,000 o que venda la compañía para podernos ir. Ok, entonces son $50,000 para hacerse la eutanasia legal de Holanda. Exacto, Ok. exacto. Guillermo, ¿cómo respondes? Doctora, pues la verdad, yo sinceramente quiero que me ayude, doctora. Yo no quiero ni pienso darle un solo peso a esta señora. Pero la porque, compañía, pero ya tienen doctora, las acciones. pero doctora, Exacto. es que la sociedad es con Pachito, no con ella. Ay, Hace muchos años... Pero Pachito le pasó las ahora sí le acciones dice a ella. Pachito. Yo en eso, listo, doctora, yo en eso no tengo ninguna reparación de nada. No. Pero darle plata a ella, doctora, para que se vaya a Europa única y exclusivamente a matar. Porque aparte de que a Pachito Es cierto. le quitó el 50% de las acciones de un momento a otro, doctora, ella quiere que yo venda la compañía y yo no la voy a vender mi fábrica. Ella no yo- quiere venderte las acciones. Sí, doctora, pero es que yo no quiero darle ningún peso a ella, tú doctora, has hablado porque es que es para... con él. ella lo que quiere Es que no plata es es para... problema de él. prácticamente para matar Guillermo, a ¿tú has Pachito. hablado con tu A matar. amigo? ¿Tú has hablado con tu Claro, amigo? doctora, Ay, claro Dios que mío. yo ¿Y he qué él hablado. te dice a ti? ¿Qué te dice? Él está un poco, él está triste, la verdad, doctora. Él está deprimido, él está triste, pero doctora, es Usted que no ese- sabe yo lo no que está creo, pasando. yo no creo Usted no que sabe ese- lo que pasa en mi casa. Usted no desde sabe lo que pasa en mi desde casa, no se desde- meta. Pachito, desde que empezó a salir con ella, él ha cambiado totalmente, doctora. No es Mire, cierto, doctora, doctora. desde el día del funeral, desde ese día empezó ella, que es aprovechada, por eso es que yo digo que es una aprovechada. Oiga esto. Empezó con Pachito para acá y Pachito para allá y acá y allá. ¿Cómo y no que si soy la Pachito, única no, ¿cómo? persona que No, tenía? no, Porque porque ella ¿dónde sabía, estaba usted ella cuando eso sabía, pasó? ella ¿Dónde sabía, estaba usted? ella sabía. ¿Usted no le ayudó? ¿Qué sabía ella? No, doctora, perdóneme, No, es pero cierto. él tenía su familia muy bien y vivían muy bien y ella siempre se quería meter con él. Mire, doctora, es más, cuando Eso ella no es entró a la verdad, compañía, también se me insinuó a mí. Bueno, ella deja se me de ser insinuó. mentiroso, Y- y doctora, yo- porque esto sí es perdón, mentira, doctora, doctora. Ahora Me y tienes yo- que y yo dar por evidencia de respeto, lo que me por estás respeto, hablando, por porque estás ahora mismo, o sea, me Por estás respeto. mira lo que tú me estás diciendo. Yo hablé con mi amigo está realmente decidido a hacer lo que quiere hacer, pero yo no lo apoyo. Yo quiero que él se salve.
Doctora, sí, es que, Ok. es que yo ¿Quién creo- tiene testigos? Yo también, yo tengo testigos, Los dos. doctora, yo tengo testigos. Pasemos al testigo del demandante. A los dos testigos de la No le voy a demandante, dar ni un por peso. favor. No, No le Vamos, doy es un que no es peso. su compañía, señor. Doctora, es que no es su perdón, compañía. No le doy ni un No es su peso. compañía. Para matar a alguien. ¿Quiere seguir viendo a su amigo Ok, así? silencio. Creo que hay dos testigos. Buenas Que tardes. pasen los dos testigos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Usted está aquí apoyando a la demandante. Así es. ¿Cuál es su A favor nombre? de mi prima, Milena Eduardo, señora. Ok. Usted es el primo de Milena. Así es. Ok. Bueno, doctora, resulta ser que Milena es una persona intachable. Cuando yo digo intachable, ella lleva toda su vida ayudando a personas. Ella ha participado inclusive en ONGs, pertenece a una iglesia. Es una persona que yo no concibo que ella es capaz de hacerle un daño a este señor, sino todo lo contrario. Mire cómo ha quedado, doctora, mira cómo está. El hombre se siente desahuciado, se siente mal, y ella lo único que quiere hacer es asistirlo en todo. ¿Quieres sentarte? Sí. ¿Tú te quieres sentar, Francisco? ¿Ok? ¿Puedes? Gracias. Dale, Sí. siéntate. Ya lo puedes ver, doctora. Gracias, doctor. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Colombia. ¿Tú vives en Colombia? Sí, correcto. Pero ahora mismo, ¿dónde te quedas tú? Bueno, ahora estoy aquí en Miami. No, diga ¿En dónde está casa viviendo. de quién ¿En la casa te de quién está? quedas? Bueno, estoy actualmente en la casa de mi prima. Imagínese. Ah, estás en casa llevan de tu 6 meses, prima. doctora, Él lleva es el 6 meses conductor, viviendo él en me la... ayuda Es que es el conductor, él doctora. es el chofer. Él me ayuda a llevarla porque yo tengo que O sea, estar que en la estás compañía. viviendo con ellos Sí, dos y te sí. encargas tú de En el eso. guest Doctora, house, en yo el lo que guest simplemente house. hago es que le doy su transporte donde tiene que ir a las terapias y a las cuestiones que él tiene que Imagínese, ir, doctora, está viviendo Ok. con... En el Vamos, guest llevan house. seis Primo de meses. por pa- Oye, Milena, ¿y primo por parte de quién es él? Por parte de mi papá. De tu papá, perfecto. Ya. Ok, ahora mueves usted para allá que voy a hablar con Ok. Francisco. Hable un momentico. Primero, eres un hombre que luces sumamente joven, Francisco. Gracias, doctora. Sí. Seguro que Segundo, mi más sentido pésame por tu pérdida, porque yo sé que ya pasó hace un tiempo, pero hay pérdidas que no se olvidan jamás. Sí, correcto. ¿Tú me puedes explicar qué fue lo que te sucedió en ese accidente? ¿Qué Bueno, tipo de accidente fue? Íbamos en el carro manejando, yo iba un poco dormido y me salió un poco y un carro me dio. Volcamos y me tocó ver cómo falleció mi esposa, mi hijo y mi nieta agonizaba. Mi ¿Y nieta mo- murió después, pero ellos dos murieron Muy instantáneamente. Me siento culpable porque yo iba manejando y me siento culpable por lo que pasó y no lo he olvidado, no tengo ganas de vivir, quiero morir. ¿Tú has intentado suicidarte en algún momento? Bueno, una vez traté de agarrar una pistola y fui tan cobarde que no me pude matar. Traté de tirarme del 10º piso del apartamento y tampoco me atreví a hacerlo. O sea, no es que seas cobarde, es que todavía tienes el instinto de sobrevivencia. Es que no tengo nada que tan no- fuerte. Pero ¿cómo vas a que ya decir no que quiere- no no tienes tengo nada nada? que Motive, doctora, no tengo ganas de vivir, no tengo una razón de vivir. Pero ¿y esa mujer que está ahí tan guapa? Y tan Pero si buena. ella misma me dice que Claro. me apoya a morirme. Pasemos al testigo del demandado. Entonces tu esposa te apoya en esto siempre. Siempre. Claro. Nunca trata de cambiarte la mente y decirte, no, pero hay otras cosas, vámonos de vacaciones. La única opción Doctora, es que yo no le he dicho. Esa es la única opción, ella te dice eso El- siempre. es la Los única $50,000 no es ¿Cómo solo no va a para ser la ir única y que opción? vamos a ir allá Y y, vivi- se va a matar. y No, viviendo con déjame el- hablar, Que Guillermo. van de vacaciones No, primero. con el Uno va y conductor. son como 3 meses que él va a estar disfrutando y pasando sus mejores momentos en los lugares que él quiera. Todo eso Y está que después incluido. de eso, Todo no, eso y está que incluido. después de Él eso, y inclusive si- puede cambiar de decisión, doctora. Claro. A lo mejor, pero Claro. es que ya está decidido. Yo sé que no va a pasar. ¿Tú tienes seguro de Yo vida? sé que no va a pasar. Francisco, ¿tienes Doctora, seguro de vida? Perdón, de ¿Sí? eso también quiero hablarle. ¿Tienes un seguro eso de también vida? quiero hablarle. Ajá. También quiero hablarle de eso. Doctora, últimamente ella supo que él últimamente. tiene, eso fue últimamente, Hace que mucho él que yo tiene sé un eso. seguro de vida de $1 millón. Ella eso lo supo ¿Y hace quién- poquito y fue cuando y quién es la intensificó, beneficiaria? ¿Quién es la beneficiaria? intensifico que por favor, Soy deme yo. la plata, Ajá. deme ¿Usted la cree que plata si que yo yo quiero quisiera irme que se para muriera, Europa. ya no lo hubiera Deme la matado, plata que doctora, o lo mi hubiera mandado a matar? mi esposo solamente quiere irse para Por Europa, favor. él se quiere matar, él se Ignorante. quiere... no, Ok. no, él se quiere Buenas suicidar, tardes, claro, ¿cuál es cuando tu sufra de nombre? seguro Ok, de vida de silencio, $1 aquí millón. Ya está lo tu hubiera matado. testigo. ¿Tu Buenas nombre cuál tardes, es? doctora, ¿cómo está? Bien. Yo soy Benjamín Benjamín. y vengo a decirle que este hombre tiene una razón de vivir y soy yo, que soy su hijo. ¿Cómo que tú eres su hijo? Que apareció hace poquito.
Sí. Sí, bueno, yo toda mi vida he vivido con mi mamá y mi mamá siempre me ha negado dar mi información acerca de él. Hasta hace como un año que ella me dijo, yo vine aquí a buscarlo a la casa y ahí fue que nos encontramos y él incluso hasta se puso a llorar de alegría conmigo. Lo secuestraste, ¿Qué tienes más bien. ahí? Aquí tengo las pruebas de ADN positivas de que él en realidad es mi padre. Lo secuestró prácticamente, doctora. Se lo llevó, yo no estaba en la casa. Él no, No, podía doctora. salir de la casa porque ese día No, tenía ¿qué tal? rehabilitación y Imagínese. se lo llevó sin permiso mío en el ¿Por carro qué de él permiso si es y que era es el menor hijo? de edad. Es Doctora. el hijo. No qué era edad el tú hijo en ese tienes, momento. mijo? Yo tengo No era el 18 hijo en años, ese doctora. momento. Tú tienes Se lo llevó. 18 Claro que años, que sí. todavía te hace falta un padre. No, ya se crió Exacto. solito, ya para qué necesita. Toda Empaque mi y vida váyase, me ha mijo. sido falta mi padre y ahora No. que... Imagínense, Ya está muy y ahora que grandecito. y ahora que lo encuentran, Francisco. usted se quiere- Dígame. ¿Y esto cómo te impresionó a ti, el Empaque, descubrir que chao. tienes un hijo? Bueno, doctora, yo para mí él lo veo como nunca conviví con él, no siento lo siento extraño. No, Pero es No tu hay nada. hijo. Es tu Ay. sangre. no, pero es que Doctora, No, eso no es verdad. apenas esa señora se dio cuenta Si a mí no me conoce. de que yo llegué y lo conocí a él cambió. Él era feliz, él lloraba de alegría y de un día para otro me empieza Eso a no es verdad, negar. doctora. Él lo ha visto a él 2 veces o O sea, 3 ustedes, veces. apenas- ustedes nunca tuvieron una relación. No, yo no. Pero tu padre no sabía, tú no sabías que él existía. Yo sí sabía que existía. Y él sabía que tú existías. Sí. ¿Y, Él ¿y me por qué había- nunca sabía. tuvieron contacto? Él siempre me había negado el apellido y todo. Y yo le insistía a mi madre que me diera información. Claro. Me negaba hasta un año que me dieron la información de él. Y hace 5 meses yo lo vine a visitar a la casa. Y ahí fue cuando nos conocimos. Doctora, ¿por qué justo Es tu ahora? sangre, es tu hijo. Aquí está el examen de ADN. Pero ¿por qué justo ahora? Después de lo del accidente y después de todo esto. ¿por qué porque justo la ahora? vida Porque es así. No, porque la vida no, te no. da sorpresas. Fue una noche de copas, una noche loca. ¿Qué más mi da? amor, Pero resulta este supéralo, muchacho que supéralo, es el ya hijo, se no, crió no. solo, Yo soy ya. la razón de ¿Tú, vivir qué, para tú él. a qué te metes aquí, primito? ¿Tú a qué te estás metiendo? Doctora, Ajá. yo he llevado a este señor No. a numerosos psicólogos, lo Ajá. he llevado a doctores especialistas en todos Sí. estos temas. Definitivamente él no supera la situación. Ajá. Este hombre Caso se quiere perdido ya. morir. Ajá. Oye, esto como te quieren matar. Sí, doctora, es que... A mí me parece que te pero es quieren matar. doctora, No, Doctora, es que doctora. está viviendo... ¿Cómo? está Yo le puedo hacer viviendo una pregunta en la al misma muchacho. casa. Sí. mira, muchacho, tú estarías capaz como hijo mío de hacerte cargo de mí como lo está haciendo ella. Nunca. Claro que sí. 24 horas. Nunca. Mire, doctora, yo Nunca. toda mi vida he tratado de saber quién es mi padre, investigado, y hasta hace poco, cuando yo me di cuenta quién es, ya lo tengo y ahora lo conozco y ahora sale Sí, con que sí. que Hasta hace esa poco señora cuando le la lavó el compañía cerebro empezó hacia a lo que decir- él se quiere matar. Él te pregunta una pregunta fuerte, él te dice, ¿tú estarías dispuesto a encargarte de él? A sacrificar tu juventud. A sacrificarte Él- como se sacrifica Es mi ella. deber como hijo, Ah, claro que sí. Ahora sí es Hijo. el deber. Ok, vamos a pasar a nuestros expertos, al doctor Moisés Irizarry y a la doctora Madeline Hernández. Ay, Sí, Dios. claro. Óyeme, es que yo no sí, entiendo ah, por qué a ti te molesta tanto que él Sí. tenga un hijo. Doctora, es que me Imagínese. molesta Si es un porque, hombre que porque al apareció. final estaba triste porque perdió a toda su apareció. familia y ahora encontró a alguien, tú estarías, Exacto, debieras estar exacto. feliz. No, yo lo apoyaría. Claro que Feliz, sí, doctora. debieras de Y, estar. doctora, perdón, y hasta yo también estoy dispuesto a que si la doctora me ayuda, me dan la custodia también de él, yo Ay, ¿cuál de mi custodia? socio, Ridículo. para estar No, con no, él, no, para, qué ya bien. con el hijo que encontró, todo eso, también nos hacemos cargo de él, él todavía Yo me hago puede cargo del vivir, muchachito, él todavía si puede quiere, vivir. doctora. Nada Ajá, más ok, quiere. Yo me hago cargo perfecto, de usted si ok, quiere. ya. Doctor, ¿usted sabe los daños físicos que él tiene? ¿Cuáles son sus limitaciones? Tuve la oportunidad de ver los expedientes médicos. Él no tiene ninguna condición degenerativa o neurodegenerativa, ¿verdad? Que vaya a seguir empeorando, que no se pueda tratar con fisioterapia, ¿verdad? Tiene muchos problemas ortopédicos que van a necesitar de mucha ayuda para él continuar movilizándose. Ok, ¿está competente? Yo creo que sí está competente. ¿Está deprimido? Yo creo que él sí está deprimido. Y las estadísticas nos enseñan, doctora, que el 90% de las personas
que intentan el suicidio padecen de una depresión bien fuerte. En mi opinión, este señor tiene una depresión clínica, producto de las pérdidas que ha tenido. Él tiene la falta del deseo de vivir. Nosotros le decimos la anedonia, que es cuando uno pierde placer en cosas que antes le gustaba. Es simplemente un síntoma de una depresión muy fuerte. Nosotros como seres humanos estamos diseñados para autopreservarnos, no para destruirnos. Ok, llega el momento donde realmente nos cansamos de vivir sin estar enfermos ni deprimidos. Yo no considero que nos cansamos de vivir. Lo que sí considero, y pienso que esto es un problema social también, las personas de la tercera edad, y los estudios lo indican, que muchas de estas personas no tienen los cuidados, los recursos, no tienen la atención que necesita de sus familiares. Muchos están localizados en nursing homes porque no tienen ese apoyo. Y cuando uno se ve en esa situación, al perder todos los recursos y las personas que uno tiene a su lado, uno puede entrar en un estado de depresión. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con esa ley, o no estoy de acuerdo con esa propuesta, porque estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. El sistema inmunológico físico está diseñado para combatir microbios, miles de microbios. Igual hay un sistema inmunológico psicológico que nos ayuda, y le llamamos el fight or flight response, que está diseñado para preservarnos. Yo estoy de acuerdo. Yo inclusive veo cuando pacientes de edad bastante avanzada pasan por nuestra oficina y vienen acompañados de familiares, con el apoyo de familiares, la respuesta de ellos... La diferencia del que viene solito es otra. Increíble. Ok, perfecto. Decisión del caso. Todos estos traspasos que él te hizo a ti durante la relación de ustedes, los voy a anular. Porque considero que él ha estado en un estado depresivo y estas transacciones estaban nubladas en ese momento. Yo no te estoy diciendo que tú no te las merezcas. Ustedes están casados, pueden hacer 20 esquemas para protegerte a ti. Pero yo considero que yo también considero que él está deprimido. Y considero también que tu camino fuera más fácil, ayudarlo y cooperar para que él se quitara la vida y tú quedarte con todos estos bienes rápidamente, a tratar de luchar para que él desista del deseo de querer morir. Él es un hombre que para 61 años de edad luce extremadamente bien. Fue tan afortunado de que sobrevivió a este accidente. Dios decidió que tú te quedaras aquí. Y luego se te presenta un hijo que no habías visto hacía 18 años de su vida, que yo creo que es suficiente razón para decir, tengo algo más por qué luchar. Aparte de que estás casado y yo no veo que, o sea, más allá de lo que ella querer cumplir, sal del primo. Tú lo que tienes que salir es del primo lo antes posible. Y ya tienes al hijo que te maneje el hijo. Sal del primo, que a mí el primo me da mala espina. Te niego la demanda, he dicho, caso cerrado. Ahí estamos viendo. Ave María Purísima.